Son las 7 de la mañana, 14 minutos, aquí en Marandúa Noticias. Ingrid, la situación que están viviendo algunos campesinos de algunos sectores del departamento del Guaviare en torno al tema de su economía. Sí, Omar, y es todo ese trabajo que ellos desde hace mucho tiempo no les están llegando temas de economía, precisamente por el tema del cultivo de coca y esos compradores que en algún momento estaban o llegaban al sector. Es una realidad, eso no hay que ocultarlo, es una realidad que se vive en estas y otras regiones del país que han vivido de esa economía, y nos ha llamado la atención porque este tema lo ha tratado Pedro Arenas, de la Fundación de Viso Mutot, a propósito de lo que está pasando con este tema de la economía de los campesinos de estas regiones del país. Para hablar sobre este tema lo tenemos en línea, lo hemos contactado para hablar sobre esta situación de los campesinos. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Marandúa Estéreo. Omar, buenos días, saludo a usted, a Ingrid, a todas las personas en la mesa de trabajo de Marandúa, los oyentes en especial. Pedro, ¿qué radiografía podemos tener en torno a la situación económica que están viviendo los campesinos y qué es lo que ha llevado a que suceda esto de que ellos tengan esta situación tan apretada? Desde finales de 2021, en algunas zonas del país se inició una recesión económica, especialmente para quienes dependen fundamentalmente de los ingresos de los cultivos de coca para pasta base. En el Catatumbo desde noviembre de 2021, pero en otras zonas desde hace aproximadamente unos 10 meses. Esa situación pues ha llamado la atención de los medios de comunicación en las últimas semanas, especialmente. Hay tres situaciones. Una es que en muchos lugares la lleva al uso del trueque, a que se adquieran los productos, terrones de pasta base en bodegas y tiendas. Es una práctica que ha estado presente en zonas de Guaviare, pero también en otras zonas del país. En algunos momentos en los que el efectivo escasea. Igualmente se registra en otras zonas un descenso en los precios. Por ejemplo, en zonas de Nariño, también en zonas del Putumayo, una caída de precios. Se está digamos, lo de base, teniendo en cuenta que en particular después de la pandemia los costos de producción han aumentado porque los insumos agrícolas en general para todas las agriculturas han aumentado después de la pandemia. Pues, gente en muchos casos dice que está trabajando a pérdida, pero más recién se sabe de zonas en donde escasea en total la falta de compradores. No hay quien compre la pasta la que por allá entre los años 2002 y 2003 se vivió en el municipio de Miraflores, y es que nadie compra el producto, por lo tanto los campesinos se encartan con ese producto, lo tienen que guardar esperando a ver si aparece alguien que lo compre. Entonces son esas tres situaciones. Se debe en los últimos 5 años hemos tenido en el país una sobreproducción de esta base. Durante el periodo del presidente Iván Duque, la coca subió en la superficie cultivada año tras año, entonces hay una sobreproducción que impacta obviamente los precios, genera una disminución en el valor por producción. Y el mercado mundial se abasteció en los últimos años, sobre todo parece ser con ese sobre stock, sobre depósito. Pero también más recientemente lo que hemos nosotros notado. Estamos en diálogo con Pedro Arenas, precisamente. Le escuchamos, Pedro. Sí, le decía que en el Perú hay una sobreproducción. Perú aumentó casi en el 90% los cultivos en los últimos 5 años. Bolivia aumentó en un tercio el total de su producción, pero sabemos que hay cultivos ahora también en zonas de Venezuela, de Ecuador, incluso parece ser en unas zonas de Brasil.
estamos indagando en eso, pero sí está corroborado, por ejemplo, que países centroamericanos están entrando en las dinámicas de la producción, es decir, hay más producción no solamente en los tres países en donde tradicionalmente se ha cultivado la coca, en los tres países andinos, Colombia, Bolivia y Perú, sino que hay otros entrando en la dinámica. Y igualmente hay unos cambios en el mercado, por ejemplo, se conoce cada vez más de la exportación de pasta base más que de clorhidrato de cocaína. Desde hace una década aproximadamente esta dinámica viene en ascenso y laboratorios gigantes cristalizaderos se han venido instalando en Centroamérica, en los Balcanes, incluso en España, como recientemente lo han mostrado los medios de comunicación y las autoridades que se han encargado de dar golpes importantes en materia de incautación o destrucción de infraestructuras. Básicamente tenemos ese panorama, Omar. Pedro, yo le quería preguntar, nosotros estuvimos hablando hace algunas semanas con líderes precisamente de este sector, por ejemplo de Nueva Colombia, donde está precisamente pasando esa crisis económica. ¿Qué cree? Ellos decían, no hay quien nos compre, pero tampoco nos están llegando los productos básicos de la canasta básica, la comida, el arroz escasea, ya no tenemos prácticamente ni siquiera huevos, acá desafortunadamente casi no se siembra tampoco algunas cosas y no nos está llegando la comida, lo necesario. ¿Qué cree que va a pasar con estos campesinos y todo este trabajo que ustedes vienen haciendo de investigación? Porque además que uno se preguntaría que es un escenario perfecto para que los programas de erradicación de cultivos ilícitos y toda esta articulación llegara, ¿no? Así es, lamentablemente aquí hay dos situaciones. Una es que hay comunidades en donde desafortunadamente todo el mundo se dedicó solo a esa agricultura, la agricultura de la coca, y entonces se generó una monodependencia de los ingresos solo de esa actividad. Y es muy lamentable que haya zonas campesinas, insisto en lo campesino, y que se esté diciendo, por ejemplo, que no hay comida. Me refiero a las cosas del pan coger. Es decir, pareciera que comunidades enteras dejaron atrás la siembra de su propia huerta de pan coger, sus cultivos de plátano, yuca, maíz, no para la comercialización, sino para su propia alimentación. Un asunto que ha criticado bastante el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca es que si bien la gente se dedica a buscar unos ingresos económicos, pues no puede descuidar la siembra de su propia comida. En segundo lugar, es también desafortunado que pasados ya 9 meses de la actual administración y peor aún, pasados 4 años del gobierno Duque, no se haya llegado a los territorios en donde desde hace un tiempo se sabe que hay una crisis económica, llegando incluso al nivel de crisis humanitaria. Las instituciones ya debieran haber arribado con programas sociales para atender la mano a esas comunidades en una coyuntura que brinda, como ustedes lo anotan, una perfecta oportunidad para implementar los programas de sustitución o de desarrollo alternativo. Mucha gente, por ejemplo, espera ya desde hace 7 años que le entreguen los recursos para implementar los proyectos productivos establecidos en el programa de sustitución, pero otras comunidades a donde no llegó el programa, por ejemplo, las comunidades que están en áreas protegidas, parques nacionales naturales, zonas de reserva forestal u otras áreas de protección, pues tampoco allí llegó el programa porque no se ha desarrollado el enfoque territorial, el enfoque ambiental y en otras tampoco el enfoque étnico. Y si bien en el pasado criticamos al gobierno anterior, pues ahora ya era tiempo de que hubieran arribado las instituciones con este nuevo gobierno. Por ejemplo, sabemos por diálogos que hemos tenido con los colegas del Cuarto Mosquetero, el portal de comunicación alternativa de Villavicencio, que a la alcaldía de Vista Hermosa o a la gobernación del Meta, desde hace rato les dijeron, mire, esta situación en el río Guayavero, en jurisdicción que es suya, ¿por qué no llegan rápidamente allá? Y todavía a la fecha no han llegado esas instituciones a esas localidades. Este tema muy seguramente estará presente en las conversaciones de paz que se abran formalmente entre el gobierno y el Estado Mayor Central. Y a futuro ese tema nuevamente estará en las mesas de conversaciones para lo que se llama el proceso de paz total. Sin embargo, la institucionalidad tiene unas responsabilidades y ya debiera estar atendiéndolas.
Pero en este caso, por ejemplo, nosotros hablábamos, esta semana vino la ministra de Medio Ambiente, Susana Mosada, que precisamente hablaban de esos territorios donde van a hacer forestería comunitaria y van a hablar de esos bonos de carbono. ¿Creería que puede ser una de esas opciones para allá, para esas partes tan alejadas y que puedan llegar a sustituir esos cultivos de coca y empezar a trabajar esos temas más bien ambientales? Sí, esta es una de las cosas que más está pregonando el Ministerio de Ambiente, el de las economías verdes. Son cosas que toman tiempo, hacer acuerdos de conservación toma cierto tiempo, también hacer los pactos sociales que planteó el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Leticia y después desde Puerto Leguízamo. Son cosas que el ministerio, la oficina del Alto Comisionado, también ojalá el Ministerio de Agricultura, pues debieran implementar lo más pronto posible. Ahorita hay dos cosas ahí. Una es la situación humanitaria inmediata de emergencia y otra cosa son estos programas más de mediano y largo plazo. Vea, por ejemplo, todo el tiempo que llevan las comunidades de los puertos en Calamar, en los núcleos de desarrollo forestal. Ese es un tema del cual se está hablando desde hace entre 4 y 5 años. Entonces esto toma tiempo, pero ahorita hay una situación de emergencia, no solamente entre Guaviare y Meta, en otras zonas del país también. Pedro, se habla de las posibilidades, pero también hay unos riesgos de que estos campesinos pues están buscando sobrevivir, puedan dedicarse a otro tema. Por ejemplo, está el tema del cual se viene trabajando, el tema de la deforestación. Puede que esto favorezca este tema, puede que esto también favorezca que se dediquen a otros temas como la minería. En zonas como el Bajo Cauca antioqueño, sí, en efecto lo que está pasando es un tránsito de la economía cocalera a la economía de la minería buscándose oro. En los últimos 3 meses el oro tenía un buen precio. Las últimas 2 semanas bajó de precio, pero esto no significa que esa práctica, la de la minería que ha estado presente fuertemente en el sur de Córdoba, Bajo Cauca, sur de Bolívar, incluso en zonas de Catatumbo, se vuelve a instalar. También, por ejemplo, ayer teníamos una reunión con una serie de instituciones y liderazgos en Nariño, y hay zonas de cordillera en Nariño donde hay familias que están pasándose a la minería. Igualmente, por ejemplo, en el Catatumbo la gente no busca oro, sino que hay personas dedicándose a la minería del carbón porque el carbón mejoró su precio en el último año. Estas dinámicas pues han sido recurrentes en la historia. No es la primera vez en los últimos 45 años que ha habido crisis de precios de la coca. Recuerden ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en el Guaviare después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia en los años 80, años 83, 84, 85, la caída de precios que tuvo el kilo de pasta base, después de haber costado 1 millón de pesos a finales de los 70, cayó a 70.000 pesos el valor del kilo. Pero también a finales de los años 90 se registró una caída de precios, por ejemplo, en el departamento del Putumayo, y mucha gente migró a la amapola, en las zonas altas de cordillera. Igualmente pasó en zonas del Cauca. Entonces, esta no es la primera vez. Mencioné ahora rato la experiencia de Miraflores en el momento inicial del Plan Patriota, cuando el ejército tomó los puertos y las pistas clandestinas que había en varias zonas del país, y pues dejó de ingresar dinero. Entonces, casi siempre esto va aparejado con el traslado a otras actividades, unas veces actividades económicas legales, otras veces actividades económicas ilegales. La situación económica y de la búsqueda del pan diario no da espera, y la gente en el campo pues es muy pragmática y se pone a hacer algo que le genere ingresos pronto, porque el hambre no da espera. Entonces, son coyunturas que las instituciones en muchos casos han desaprovechado. Ojalá que esto sea visto con prontitud por el gobierno actual y que se actúe. Pedro, en un llamado a ese gobierno que según se habla es de cambio, creería que
pueden llegar no solamente esas economías de servicios ambientales, sino también esa producción de comida que definitivamente necesitamos en el país, porque en estas zonas que son tan fértiles, desafortunadamente no tan, por el tema de transporte, de comercialización, no ha llegado, por ejemplo, esa comercialización de plátano, de yuca, de cultivos extensivos de que se necesitan, pero que desafortunadamente por el tema de carreteras, porque allí, por ejemplo, hablamos de esas zonas donde no llegan precisamente esas carreteras, no hay cómo comercializarla y, por ejemplo, el único transporte es vía fluvial y que definitivamente sale muy caro. Sí, pues mire, el gobierno tiene actualmente fondos para implementar pactos de contención de la deforestación. En el presupuesto de este año quedaron asignados cerca de $500 million. El Ministerio de Ambiente tiene que decidir rápidamente el cómo, qué va a hacer con esos fondos. Si recuerden que estos recursos se asignan para una vigencia presupuestal, tienen que ejecutarlos este año a través de mecanismos como el incentivo forestal amazónico, firmando esos pactos sociales en donde las familias se podrían comprometer a restaurar los ecosistemas que se han degradado, por ejemplo, a través de programas de reforestación y otros. Pero entonces deben actuar muy rápido. El tema de incentivar las producciones agrícolas tradicionales en contextos amazónicos para este gobierno no es tan bien visto, sobre todo porque la apertura de nuevas carreteras genera unos impactos que ya está evidenciado que son dañinos para los ecosistemas amazónicos. Muchas familias campesinas esperan que esto se haga, que se construyan esas infraestructuras. Sin embargo, el gobierno tiene la lectura, el análisis de que las carreteras y las infraestructuras eléctricas y otras conllevan una valorización especialmente de los predios más grandes, es decir, una especie de valorización del latifundio. Mientras no se hagan programas de reforma agraria serios, pues esto no necesariamente va a favorecer a los más pobres, sino que va a enriquecer a los más ricos. Eso lee el gobierno nacional. El campesinado puro, el pequeño propietario campesino quiere que le ayuden con sus vías, que él le facilite mecanismos para poner en los mercados lícitos sus productos legales. El gobierno está valorando eso, sobre todo lo de los impactos ambientales. Prefiere que en territorios como Guaviare y zonas de Caquetá se encaminen los planes, programas y proyectos por la vía de las economías verdes, por la vía de los pactos sociales de contención de la deforestación, entregando incentivos directos a las familias campesinas para ello. Sin embargo, el movimiento campesino tiene todo el derecho a reivindicar, perdón la redundancia, sus derechos en cuanto a la titularidad de la tierra, en cuanto a las condiciones para poder producir. Y ahí hay unas mesas de trabajo que se han establecido. La más reciente, pues, es la mesa que se derivó de las movilizaciones en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, que retoma los acuerdos del campesinado del Caquetá en Altamira o los acuerdos de Meta Guaviare en Villavicencio, y pues el gobierno acepta esas mesas de interlocución. Vamos a ver qué resultado sale de esas mesas, qué programas de inversión hay para los territorios a partir de la implementación del diálogo en esas mesas. Es un tema del cual hay mucho de qué hablar, Pedro. Para finalizar, el llamado que usted le hace al gobierno nacional entendiendo esta situación de los campesinos en Colombia. Pues que atienda la crisis que no solamente es de Guaviare, sino de otras zonas del país, que aproveche la coyuntura para que se implementen rápidamente programas de atención de emergencia en muchos de estos territorios, que esa ventana de oportunidad que ha tenido una región como Guaviare o Sur del Meta en materia de reducción de la deforestación, como en efecto ya se evidencia este año, que han caído las tasas de deforestación, y el gobierno pues actúe con su corresponsabilidad, llegando con recursos para esas comunidades. Pues Pedro, muchísimas gracias por darnos a conocer toda esa situación, esa crisis económica que están pasando muchísimos de los departamentos. Estamos hablando de Caquetá, de Putumayo, de Meta, de Guaviare y otros más en el país, y que pues es muy importante conocer eso de parte de un experto como usted. Muchísimas gracias por estar en Marandúa. Gracias por sus palabras, Ingrid. Saludo a la audiencia de Marandúa en todos los rincones de la geografía del Meta Guaviare, donde más lleguen
sus ondas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pedro.